Nitrofuranos. ¿Para qué sirven los nitrofuranos? Pues actúan como agentes antibacterianos, usualmente, dice el material, usualmente utilizadas para cuando hay infecciones gastrointestinales. Ok, por ejemplo, una gastroenteritis, no sé si ustedes saben o conocen ese término, es una diarrea aguda, entonces, provocada por una infección estomacal o una infección intestinal. En esos casos se utilizan los dos medicamentos que vamos, no medicamentos, los compuestos que vamos a estudiar, la nidroxisona y la furazolidona. Dice el texto que se utilizan para infecciones gastrointestinales o infecciones, creo que dice en los riñones o en las vías urinarias. Ok. ¿Ah? En las vías urinarias, correcto, está bien. Entonces, vamos a empezar. Nitrofurano, que cuando a mí me dicen la palabra nitrofurano, yo entiendo claramente que es un anillo de furano con un grupo nitro en el carbono número 2. O sea que estos medicamentos, estos compuestos que vamos a estudiar hoy, seguramente en su estructura tienen un anillo así, con un grupo NO2 en la posición 2. Y vamos a utilizar como reactivo en ambos procesos sintéticos, tanto de la nidroxisona como de la furazolidona, vamos a utilizar este compuesto. ¿Ven? Este compuesto se llama 5-nitrofurfural. Se sobreentiende que está numerado de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5. Es que solo así el compuesto se llama furfural. Esto es un aldehído derivado del furano y así es como se conoce, furfural. Entonces en el furfural seguramente numeramos 1, 2, 3, 4, 5. Así que de esa manera este se llamaría 5-nitrofurfural. Y es un compuesto que lo vamos a utilizar en las dos síntesis, participando en un proceso de adición nucleofílica. Ok, ya vamos a ver cómo participa el 5-nitrofurfural. De momento lo voy a borrar solo para recordarles que en uno de los últimos pasos vamos a hacer una adición nucleofílica en la que incorporaremos el 5-nitrofurfural. Vamos entonces con la primera, la nidroxisona. Nidroxisona. ¿De qué vamos a partir para obtener nidroxisona? Dice ahí el mecanismo que vamos a partir de un compuesto que se llama hidroxietilhidracina. Oigan bien el nombre. Hidroxi quiere decir que debe tener un grupo OH. Etil quiere decir que debe tener un grupo CH2CH2 que se llama etil. Y hidracina, NH2NH2. O sea, están los tres componentes. Un grupo OH, un componente de etano y un componente de hidracina. Entonces miren, vamos a unir estos tres compuestos y vamos a tener el que vamos a utilizar de materia prima. Se llama hidroxietilhidracina. Entonces voy a quitar un hidrógeno y lo voy a pegar al hidróxido. Aquí voy a quitar otro hidrógeno y aquí otro, y voy a tener ya mi compuesto que estamos utilizando en ese mecanismo: hidroxietilhidracina. Ok, este compuesto lo van a hacer reaccionar con urea, creo, ¿verdad? Con urea. La urea en sí tiene esta estructura. Déjenme ver. CO
NH2, NH2. Esta es la estructura de la urea y quiero que ustedes me identifiquen qué tipo de reacción es la que yo voy a explicar ahorita. La voy a explicar y ojo, mucha atención para que reconozcan qué tipo de reacción es la que estoy explicando. Vamos a ver, yo voy a decir, este grupo carbonilo se disocia, los electrones del carbono obviamente se desplazan hacia el oxígeno. Al oxígeno lo voy a dejar negativo, al carbono lo voy a dejar positivo y sobre esa carga positiva viene un nucleófilo. Ya les estoy dando parte del nombre de la reacción que voy a explicar. Mi nucleófilo va a ser la hidroxietilhidracina. Este es mi nucleófilo. Como aquí va a quedar una carga positiva, este nucleófilo va a ir en busca de ese núcleo, de esta carga positiva, y a quien voy a utilizar para que se adicione, para que se pegue, para que reaccione con el núcleo, va a ser a este par de electrones. Entonces este par de electrones va a buscar un núcleo y lo va a encontrar aquí. Así que cuando yo use estos electrones para formar un enlace con el núcleo, quien va a quedarse con la carga positiva va a ser este nitrógeno, y quien se va a quedar con la carga negativa va a ser este oxígeno. Entonces voy a escribir la estructura del producto: NH2, NH, obviamente le voy a poner una carga positiva porque entregó sus electrones a aquel carbono con carga positiva. Por lo demás, aquí me va a quedar CH2, CH2, OH. Y aquí los electrones del nitrógeno sirvieron para unirse a este núcleo. Este oxígeno quedó negativo y aquí quedó un grupo amino y aquí quedó otro grupo amino. Entonces hubo un nucleófilo que atacó a un núcleo, el que estaba aquí. Ahora voy a decir, déjenme ver, este par de electrones forma un grupo carbonilo, obligando a que este grupo NH2 se desplace. Pero ese NH2, el grupo amino, no se va a ir solo. Tomen en cuenta que este nitrógeno está con carga positiva, potencialmente liberador de un protón, que con el grupo NH2 en realidad van a liberar ¿qué? Amoníaco. Entonces yo voy a decir que aquí menos un mol de NH3, amoníaco, y esto se va a convertir en un grupo carbonilo. Así que aquí va a quedar CO, NH2, déjenme ver, N con un par de electrones recuperados, el grupo CH2, CH2OH, y aquí un grupo NH2. ¡Ey! ¿Qué fue lo que ocurrió? Déjenme ver. Lo que ocurrió fue que este NH2, ¿ves? Fue desplazado. ¿Quién lo desplazó? Miren, ese NH2 ya no está. ¿Quién lo desplazó? Antes aquí era NH2CO, NH2, urea, era urea. Pero uno de los grupos NH2 fue desplazado por todo este grupo, el resto de la hidroxietilhidracina. ¿Qué reacción es la que acabo de explicar? Una sustitución nucleofílica. Un nucleófilo desplazó a otro nucleófilo. ¿Quién fue el nucleófilo que desplazó? El nucleófilo que entró como desplazante, el que desplazó fue la hidroxietilhidracina. ¿Y quién fue el nucleófilo que fue desplazado? El grupo NH2. Nada más que no se desplazó como NH2 propiamente, sino que en forma de amoníaco.
Esa fue una típica sustitución nucleofílica. Y es que es lógico. Miren con quién trabajé. Trabajé con urea. Y en la urea está el grupo NH2CO, un grupo amido. Visto de alguna forma, la urea se comporta como una amida. Y como la amida es un derivado de ácido, igual que lo es un éster, igual que lo es un anhídrido de ácido, igual que lo es un haluro de acilo. Les mencioné los 4 derivados de ácidos que nosotros conocemos, se los voy a decir en el orden opuesto: haluros de acilo, anhídridos de ácido, ésteres y amidas. Estos 4 compuestos, el tipo de reacción que dan son típicas sustituciones nucleofílicas. Así como cuando yo hablo y los aldehídos y las cetonas que dan sustituciones, no, ellos no dan sustituciones nucleofílicas, dan adiciones nucleofílicas, porque yo jamás he hablado de sustituir el hidrógeno del grupo formilo en un aldehído. Podría yo hablar de eso, o decir vamos a sustituir un grupo R de una cetona. Tampoco, porque los aldehídos y las cetonas no dan sustituciones nucleofílicas, lo que dan son adiciones nucleofílicas. ¿Por qué un aldehído no puede sustituir su hidrógeno del grupo formilo? Porque un hidrógeno, para irse, para ser desplazado, tendría que irse en forma de un ion hidruro, y un ion hidruro es una base tan fuerte que no se puede desplazar fácilmente, así como cuando yo digo desplacemos un cloro en forma de ion cloruro. Claro, eso sí es fácil, pero un hidruro no. Un cloruro sí, un bromuro sí, un fluoruro sí, un yoduro mucho más fácil, pero un hidruro no, porque un hidruro es una base extremadamente fuerte. Así como cuando yo tengo la molécula de CH3COCH3, acetona, hablar de que yo voy a sustituir uno de sus metilos sería un absurdo, porque un metilo en forma de carbanión es una base extremadamente fuerte. ¿Por qué? Ahí se termina el razonamiento. Porque un carbanión, como un CH3 negativo, es la base conjugada de un hidrocarburo. Y un hidrocarburo es un ácido extremadamente débil, por lo tanto sus carbaniones, que son sus bases conjugadas, son extremadamente fuertes. Claro, para poder entender todo este juego de palabras que les he expuesto, hay que conocer la teoría ácido-base, y ese es el problema, que de repente usted no la conoce. Así que no vale razonamiento alguno cuando uno no conoce la teoría ácido-base. Hay varias teorías ácido-base. La teoría de Arrhenius, hay que tenerla aquí. La teoría de Bronsted-Lowry, hay que tenerla aquí. La teoría de Lewis, hay que tenerla aquí para poder entender el comportamiento de un ácido y de sus bases conjugadas. Bien, esto fue una típica sustitución nucleofílica. Ya que llegamos a esta estructura, yo digo, hey, este es mi compuesto intermediario. Ahí le llaman ¿un qué? Un carbamato. El carbamato ahora, en una segunda parte, que es la parte final del mecanismo, lo vamos a hacer reaccionar con aquel compuesto que mencioné al principio. ¿Cómo se llama? 5,3 ¿No recuerda? Pero me imagino que lo estudió. Entonces, aunque no lo recuerde, porque yo lo mencioné, si usted lo estudió, debe saber quién es ese compuesto. El 5-nitrofurfural. Voy a colocar el 5-nitrofurfural aquí. Es este. Ahora entonces voy a hacer reaccionar un compuesto carbonílico, que en este caso es un aldehído,
con un nucleófilo. Aquí está el nucleófilo. Este es mi nucleófilo. Voy a volver a explicar una reacción nucleofílica. ¿Usted cree que va a ser una sustitución nucleofílica? No. ¿Qué va a ser? Una adición. Una adición nucleofílica. Si yo les dijera, fíjense que aquí voy a explicar una sustitución nucleofílica, ustedes inmediatamente me dirían, no es cierto, porque ¿cómo va a sustituir este hidrógeno? Para sustituir este hidrógeno tendría que salir en forma de un ion hidruro, y eso no es posible, porque el ion hidruro, se lo voy a repetir, es una base extremadamente fuerte. ¿Qué quiere decir? Que este enlace carbono-hidrógeno de este grupo formilo no se rompe con facilidad, mejor dicho, no se rompe. Vamos a explicar entonces una típica adición nucleofílica, pero para una típica adición nucleofílica se requiere un catalizador. Ácido sulfúrico. ¿Para qué? Para que el medio ácido protone a este grupo carbonilo, lo convierta en un grupo hidroxilo y sobre este carbono crea una carga positiva, un núcleo, para que ya las condiciones estén dadas. ¿Cuáles condiciones? Las condiciones para que el nucleófilo encuentre el núcleo aquí. Entonces yo voy a decir medio ácido, catalizador, ahí está. El carbono desplaza sus electrones al oxígeno y el oxígeno negativo captura el protón. Así que yo me imagino que lo que voy a obtener aquí va a ser un NO2. Este carbono envió sus electrones al oxígeno y el oxígeno capturó al protón. El carbono se cargó en forma positiva, así, y ya en forma positiva, pues el grupo amino actúa como nucleófilo, o sea, le entrega sus electrones al núcleo, ya el núcleo recibe los electrones del nitrógeno y ahora la carga positiva ya no la voy a dibujar más sobre el carbono, la voy a dibujar sobre el nitrógeno, así. Por el resto lo voy a dibujar aquí, N, CH2, CH2, OH, y aquí este grupo CO, NH2, y ahora ¿qué voy a decir con ese ion amonio? Lo que estoy acostumbrado, voy a decir el nitrógeno va a liberar un protón, ese protón seguramente ya no lo voy a tener en el nitrógeno entonces recupera sus electrones y lo voy a pegar a este grupo OH. Dos pasos, voy a decir, primero menos agua, y al irse una molécula de agua, este carbono va a quedar positivo. Y obligadamente ese carbono positivo yo lo tengo que neutralizar. ¿Con quién? Con los electrones del vecino. Y por cierto, solo hay un vecino, que es el nitrógeno. Así que cuando la molécula de agua se vaya, en un primer paso, aquí va a quedar una carga positiva. Entonces inmediatamente y de manera obligada, no hay otra forma, el nitrógeno le va a entregar los electrones al carbocatión que se formen y ya se está formando un doble enlace carbono-nitrógeno, lo que llamamos una base de Schiff. Otros le dicen imina, no me importa cómo yo lo llame, el caso es que aquí se va a formar un doble enlace carbono-nitrógeno. Claro, el nitrógeno al entregar sus electrones se cargó en forma positiva. Ese no es problema. En el último paso digo yo, menos un protón. Por eso es que primero dije, dos etapas. En la primera se libera agua y en la segunda un protón y ya me quedó el doble enlace imino. Un doble enlace carbono-nitrógeno y ahí terminó la síntesis de la nidroxisona, un agente antibacteriano que usualmente se utiliza para el control de infecciones urinarias o para infecciones gastrointestinales que normalmente se manifiestan en forma de ¡ey, no duerma! ¡No se duerma!
se manifiestan en forma de una diarrea aguda, que normalmente se conoce como gastroenteritis. Así que cuando alguien lleva a un niño a la clínica y va con una diarrea severa, el médico dice, esto es una gastroenteritis. Indiquémosle un medicamento que contenga nidroxisona. No es que el medicamento se va a llamar nidroxisona, el principio activo del medicamento es ese componente, que es un derivado de furano. Usted ve que en su estructura nos queda ese sistema heterocíclico, ¿verdad? Furano. Ok, por eso estos compuestos se caracterizan como, o se habla de ellos como nitrofuranos, propiamente 2 nitrofuranos, porque tienen el grupo nitro en una posición vecina al heteroácido. Ok, ¿la habían leído, muchachos o muchachas? ¿La habían leído? ¿La habían entendido o habían tenido algún problema de entendimiento cuando la leyeron? ¿Nitsi? ¿La había entendido bien? ¿No tuvo problema? ¿Y usted, Tania? También la había leído. Ok, perfecto. Vámonos. ¿La puedo borrar entonces o quieren preguntar algo? ¿O quieren